Y estamos en comunicación ahora con Horacio Robelli. ¿Cómo estás, Horacio? Gracias, querido Alberto, por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos. Horacio, una reflexión a 40 años de la reinstalación de la democracia contemporánea en nuestro país. Y es fuerte, yo creo que los resultados son muy magros y hay errores que se vuelven a repetir en el gobierno de Alberto Fernández. El principal, yo vengo del radicalismo, estuve 24 años afiliado al Partido Radical, desde 1972 hasta 1996. En 1972 voté la fórmula Balbín-Gamón, si no se enoja nadie, vengo de ese partido y realmente ¿Y fue una Balbín de cosa la Rúa increíble. después? Sí, después voté Balvin de la Rúa. Sí, voté a Tangeló. Sí, es para. Yo mismo me recrimino, pero bueno, pero es. ¿Cómo te puedo decir? Estás en ese conjunto es una cuestión de afecto. En mi provincia, una muestra de mayoría de edad era afiliarte al partido. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, eran todos radicales. Tiene uno que ver con lo afectivo. Hay muchas cosas, pero lo que te quiero decir es que no estoy exento de lo que voy a decir, lo que me quería decir que no estoy, que estoy incluido en la crítica que voy a hacer. El error de Alfonsín fue haber no investigado la deuda de la dictadura militar. Bernardo Grimpun quería dividir la deuda en legítima y ilegítima. Decía, bueno, la deuda que es de, por ejemplo, para hacer los estadios mundiales de fútbol o para comprar Exocet para arrojar en Malvinas, no, después veremos si tiene sobreprecio, pero esos contratos y ese pago en divisas se quedó de deuda y eso hay que pagarlo. Pero la deuda, los seguros de cambio, que Domingo Felipe Cavallo tuvo 49 días como presidente del Banco Central, a él lo había llevado Cristino Nicolaide. Oh, Nicolaide era el grupo, era un cordobés, claro, un asesino, está preso por genocida, y Cristino Nicolaide era el hombre del tercer cuerpo del ejército. La Fundación Mediterránea, Pagani, los Rocchio, los Astori, todo estos tipos, eran todos tipos que promocionaban y apoyaban a Benjamín Menéndez. Y Cristina Nicolaide lo impuso, tenía menos de 40, no sé si tenía 38 o 39 años, pero menos de 40 años tenía. A este joven Domingo Cavallo nada más que para estatizar la deuda, o sea, para traspasar la deuda. La Fundación Mediterránea se hace grande porque le pasó la deuda de los principales socios de la Fundación Mediterránea al Estado. Y Alfonsín, sabiendo esto, no lo hizo. Don Bernardo Grimpun, ya que me contaste, te cuento, yo trabajaba, tenía 30 y pico, 31, 32 años, alguna vez fui joven, y estaba trabajando con Evangelino Gómez, que era el secretario de Comercio, era Ricardo Campero, en esa época el comercio estaba unido en comercio exterior y comercio interior. En comercio interior estaba Evangelino Gómez y yo trabajaba con él, con Evangelino Gómez. Pero independientemente de los cargos, Evangelino era amigo personal de Grimpun. Él iba al quinto piso y subía cuando lo llamaba al ruso, él le decía al ruso, a don Bernardo Grimpo lo llamaba y él iba a verlo. O sea, entraban directamente, eran amigos personales de toda la vida. Entonces, pertenecía a la misa chica de don Evangelino Gómez, pertenecía a la misa chica de Grimpo. Entonces, pese a sí. que yo no participaba, pero lo escuchaba a él, decía claramente que la pelea entre Alfonso fue pelea brava de putearse, eso que era amigo de putearse, muy importante los dos, porque don Bernardo Grimpo no quería transigir un solo palmo y exigía que la deuda se dividiera en legítima y legítima. La legítima la que se utilizó y la legítima los seguros de cambio de Caballo. Después Caballo le va a echar la culpa, lo peor después que Caballo le va a echar la culpa a Melconian, a Enrique Burri, a Aparicio. Aparicio era el gerente de deuda externa del Banco Central y Melconian era el jefe de deuda externa y el subgerente era Enrique Burri. Le echa la culpa a los tres en su libro, un libro que se llama Economía en Crisis, que hizo en 1989, lo Sí. publicó la editorial Sudamericana. En esa primera edición, en la página 85, el libro Domingo Felipe Cavallo, Economía en Crisis, de editorial Sudamericana, la primera edición, después de haber habido otras ediciones. Ahí dice claramente lo que estoy contando. Ahí dice claramente que se exacerbaron, que él había tomado medidas para traspasar la deuda privada al Estado, pero no en el grado de generalidad que se instrumentó en el Banco Central, que lo instrumentó esta gente. Y esta gente, y acá viene el problema de la democracia, cuando llega Alfonsín, lo nombra Bernardo Grimpo. Bernardo Grimpo apenas llegó al Ministerio de Economía el 10 de diciembre y lo primero que hizo fue pedirle la renuncia a todos los cargos políticos, no a la planta, no los que eran de planta, pero todos los que eran directores para arriba, los que eran cargos políticos, los echó a todos. Por eso no teníamos un solo papel, pero se echó a todos porque lo consideraba a todos buchones del ejército, buchones de la Fuerza Armada. Entonces lo primero que hizo, ¿qué hizo García Vázquez?
dejó a Pedro Camilo López como gerente general, a Gerardo de Paul como gerente de deuda externa, a Aparicio en gerente de programación monetaria, a Ernesto Gaba, Elías Amama, dijo toda la gente de la reforma financiera del 77, no sacó a nadie. O sea, puso un directorio, pero fue manejado por la línea. También fue, porque don Bernardo era un hombre colérico, tenía 58 años, era el 25, o sea que en 83 tenía 58 años, pero tenía presión alta. Yo lo tengo presente a él arrastrando los pies, 58 años, y arrastraba los pies como arrastro yo ahora que tengo 70. Arrastraba los pies por la grasa en las arterias. Sí, sí. Yo estaba esperando el ascensor, lo entró a la oficina a él, habíamos tenido una reunión antes con él y con su equipo, nosotros nos íbamos y él nos saluda porque era amigo de Evangelino Gómez, era amigo personal, de ir a la casa, siguieron siendo amigos toda la vida. Entonces, claro, siguiendo hablando con Evangelino Gómez, nosotros nos retiramos adelante y él se quedó charlando en la puerta del ministerio. Y yo lo veo cuando se da vuelta, un traje verde claro, esa es la última imagen que tengo de él, dándose vuelta y arrastraba los pies. O sea, tenía 58 años. Bueno, en ese momento tenía más, tenía 59. Pero te quiero decir, no tenía 60 años y tenía arteriosclerosis como tengo yo, que tengo 70. Bueno, pero me fui de tema. Lo que quiero decir es que la democracia queda en deuda porque no investigó esa deuda, la aceptó toda. La burguesía nuestra, estos Ruane de la Fundación Mediterránea y otro, porque después se sumó Techín, Eurnequian, los Pérez Compán, todo este tipo que pagó pertenecía a la Fundación Mediterránea. Pero todo porque no pertenecía a la Fundación Mediterránea, que también se fueron beneficiados por la medida de Cavallo, y ampliada, porque lo dice el mismo domingo Felipe Cavallo, ampliada por demás por Gerardo de Paul, Enrique Burr y Carlos Alberto Melconian. Ampliada, página 85, Economía en Crisis, la primera edición del año 1981 del libro Domingo Felipe Cavallo. Es más, cuando se hace un peritaje de la deuda, los peritos de la deuda le piden a hacer un careo, le piden al juez Bachetero hacer un careo entre Melconian y Burr con Cavallo. Y el juez no aceptó. Le pidieron que hiciera un careo para demostrar, tomando este libro como referencia, para demostrar cómo se había implementado todo esto. Y el juez no aceptó. Eso sí, Bachetero, 20 años más tarde, porque todo esto fue investigado por un gran economista y un gran patriota, que fue don Alejandro Olmos, que hizo un libro que se llama La deuda externa, todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre lo ocultaron, de Editorial de los Argentinos, que era el sitio editor que después le pusieron el nombre de Editorial de los Argentinos. Ese libro, ahí está todas las pruebas y las evidencias que juntó con un trabajo de paciencia hormiga. Pues ellos tienen un tal grado de impunidad que llegaron todos los huellas de alquiler, se hicieron resoluciones, normas, circulares del Banco Central, juntó todo eso, hace el libro Alejandro Olmos, y el juez Ballestero le da razón, pero 20 años más tarde cuando prescribió. O sea, el juez Ballestero, que no quiso hacer el careo entre que le pidieron los auditores la deuda, le pidieron, estaba Espeche Gil como jefe de auditores, Néstor Forero, bueno, había muchos auditores que hizo sí, no quiso hacerlo, y sin embargo, el juez Ballestero, 20 años más tarde, esto fue en 1982, en el 2002 la razón a Olmos, ya había prescripto. Por suerte, después de esto, se hicieron varias presentaciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, dice que los problemas de deuda externa son imprescriptibles. Pero después, esto fue una resolución de la CID del 2008-2009, que los problemas de la deuda lo hizo 7 años, 8 años más tarde de lo que había declarado el juez Ballestero, que dejó que prescribiera la causa. O sea, bueno, si hubiera existido esa legislación lo hubiera dejado cajoneada, Horacio. Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, ¿no? Desde esa lógica. Pero escúchame, ¿leíste el libro de Juan Carlos Torre? Sí, lo leí. Tengo que reconocer, yo estoy en la antípoda de él, pero reconozco que como eran cartas que él se dirigía con una hermana y con una amiga que tenía él en Francia, una hermana que vivía en Perú y una amiga. Sí, lo leí. Dice, refleja bastante la realidad, refleja la conspiración que hicieron. Claro, ¿cuál es la acusación con nosotros? Don Bernardo Grimpo no hablaba inglés, era de Crucecita Avellaneda, hincha fanático independiente, y le gustaba el tango, le gustaba la orquesta de Pugliese, de Izarle, de el tango, de Troilo, de Anzi, sobre todo Pugliese. Y era un hombre de barrio, y tenía separados los dientes adelante, y cuando se enojaba, salivaba todo, esta es la verdad. Entonces, claro, y era colérico, por eso se peleó con Alfonsín, por eso lo trataba mal a García Vázquez, porque se daba cuenta que los que eran amigos de él de toda la vida,
estaban cediendo ante la presión de la burguesía nuestra, porque está acá, la burguesía local, de los que nombramos, de los Rogio, de los Astori, de los Pagani de Arcor, de los Pérez Compán de Molino de la Plata, de los Roca de Techín, de los Omequean, de todos de los Macri, los dos, Franco y Antonio Macri, que malo bien eran productores, eran bastante duros a todas sus operaciones, pero se dedicaban a producir. Al revés que el hijo que utiliza plata para evadir y para fugar, no Sí. no invierte en nada. En cambio, el padre y el tío, mal o bien, tenían empresas productivas. O sea, todos sabemos, tenían constructoras, tuvieron hasta la unión de Peugeot y el Sebel, que es la reunión de Peugeot y se me hizo una laguna. Pero Sebel, que fue administrada por ellos, o sea, Sí, sí. tenía una idea de lo que era producir. El hijo ninguna, el hijo solamente es la ganancia especulativa, financiera, la fuga de capitales, de lo peor. Mira, Horacio, como radical en este caso, a mí me indigna igualmente, aunque no sea radical. ¿Qué sentís cuando escuchás estas barbaridades del loco de la motosierra o de Macri respecto de Alfonsín? Porque podemos cuestionar algunas políticas económicas, pero lo que se está cuestionando de Alfonsín de fondo no son solamente las políticas económicas, ¿no? Pero seguro, Alfonsín actuó mal económicamente y fue engañado por estos tránsfugas que le prometieron invertir, que aceptaron la deuda que iban a invertir y por supuesto le invirtieron un peso. Hubo muchos errores de ese tipo. Pero Alfonsín no era un mal hombre y creía en la democracia, era un demócrata, y Ujú. creía en tratarlo de él, que es un desequilibrado mental, tratarlo de autoritario a Alfonsín, bueno, ya es como demasiado. De hecho, hay una parte, yo estoy convencido que no la cúpula que arregla lo definió mejor que yo, a la cúpula del Partido Radical, por eso me fui yo, a la cúpula del Partido Radical la definió, el mejor que la definió fue el actual gobernador de la provincia de La Rioja, cuando dijo que era la prostituta del PRO. La mejor definición de la cúpula radical. Pero no la gente de la base, la gente del radicalismo no lo va a votar a Milei. O va a votar a Massa o no va a votar, pero no lo va a votar a Milei, porque sabe que, lo mismo que los cristianos, sí, los cristianos que profesan, un loco que habla mal dice que es el ejemplo del mal, el hombre que representa el mal, del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco ha sido siempre un hombre de una conducta, trata de democratizar la iglesia, que es más difícil que democratizar un país, Mm. y sin embargo, un alienado como este, un desequilibrado mental, yo creo que lo de Milei lo dijo también bien Mujica. Mujica dice, el fenómeno no es Milei, el fenómeno Son son ustedes que la ustedes. dan bolilla, dijo una palabra más fuerte, ustedes que la dan bolilla, y es verdad, o sea, yo no puedo creer que gente en su sano juicio lo vote a este enfermo. Yo nací en Tafí Viejo, en Tucumán, en mi provincia, por suerte ganó Javier Noguera la intendencia, se hizo antes, y las elecciones se hicieron antes, pero ahora ganó Milei, Ah, en sos Tafí de Viejo. ahí con Javier ahora. Bueno, desde hace tiempo con Javier, pero sí, mirá vos. Bueno, ¿cuántos amigos en común? Antes no hablabas al querido Néstor Forero también. Néstor Forero, un gran investigador, él fue el que pidió la querella entre Cavallo Sí. y Melconian y Enrique Burr y Gerardo de Paul. Él pidió la querella. Ujú. Y Ballester no se la concedió. Porque claro, ahí quedaba claro, debe ser cierto lo que dice Cavallo, es una poca cosa cierta. Cavallo quería limitar, hacer la transferencia de ingresos, pero limitarla al cúpulo. Y hizo una transferencia más grande y beneficiaron a mucha gente, más gente de la que había previsto. La deuda era, cuando llegó Greenpool al Ministerio de Economía, la deuda en bruto era 46.000 millones de dólares. 23.000 millones de dólares era la deuda que nosotros llamamos legítima porque significaban gastos que se habían hecho. Pero los otros 23.000 millones de dólares eran autopréstamos, eran los seguros de cambio. Eso no se lo podía. Y sin embargo, Alfonsín aceptó, por eso renuncia. Yo te voy a contar, te cuento toda la anécdota, te puedo contar toda la anécdota como fue. Me Va quedan Joaquín, 4 minutos, así que pero creo que es valioso, mirá, sí, sí, es sí, valioso sí. para ver estos 40. Joaquín Ferrani era un catalán que era el representante del Fondo Monetario Internacional en Argentina. Lo va a ver a Greenpool por 15ª vez en la oficina de Greenpool, le vuelve a insistir. Greenpool nunca recibía a ningún extranjero solo. Justo estaba el secretario de Hacienda, que era Daniel Bertaña, estaba en Córdoba, porque él es cordobés, era un lunes, y lo recibió junto con el subsecretario de Hacienda, que es Rodríguez Llavareño. O sea que yo la versión que tengo, como tenemos todos, es la Rodríguez Llavareño porque don Bernardo de eso no quería hablar, pero
ni con los más amigos íntimos lo quiso, o por lo menos los amigos íntimos le ha dicho que no lo digan, pero no lo pudimos saber. Pero Rodríguez Llavarini cuenta cómo fue. Le vuelve a insistir por 15ª vez que tatice toda la deuda. Ujú. Y don Mariano tenía presión alta y lo echó a los gritos. Lo echó a los gritos a la oficina, eso fue el 18 de febrero de 85. Yo estaba en el 8º piso, siempre fui discapacitado auditivo, con los años más, pero la Sí. gente de allá del pasillo después me contaron que había problemas en el quinto, y después supo lo que era. A los gritos lo sacó y se escuchó yo estaba en el 8º piso, él estaba en el quinto, de ahí del Ministerio de Economía. Sí, sí. Y él lo echa a Joaquín Ferrán el 18 de febrero y el 19 de febrero lo invita a almorzar a Olivos, Alfonsín, y le pide la renuncia a Green. Esto demuestra que el hombre que defendió siempre el mercado interno, que se investigue la deuda, que se separe la deuda espuria, esta deuda de los seguros de cambio armado por Cavallo y según Cavallo ampliado por Melconian, fue Brim. Y Alfonsín aceptó toda esa deuda. Por eso te digo, Alfonsín es un demócrata, es un demócrata. Que fue un hombre que trató de hacer, que creyó que él no recibió un solo peso de esto, que creyó que esto era lo mejor para el país, pero fue un gravísimo error. Nos dejó esa deuda. Y el gobierno de Alberto Fernández vuelve a repetir lo Hizo lo mismo. mismo. Prometió el 1 de abril del 2020, prometió investigar la deuda y no lo hizo. Y tenemos más de 100.000 millones de dólares que estamos pagando, más de que son los 23.000 que es, por 100.000 millones de dólares que estamos pagando. Ahora hay que pedirle plata a China, tener una deuda en China para poder pagar esa deuda, porque una parte de la deuda es con el Fondo Monetario Internacional. De los 100.000 millones de dólares que han aumentado la deuda, 44.599 con el Fondo Monetario Internacional. Ahora hay que pagarle 2.600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y hay que pedir plata prestada a China para pagarle al fondo. Vos te estamos pagando esa deuda sin plata, endeudándonos, a la espera de poder aumentar las exportaciones el año que viene, porque se superó la sequía, todo porque no se investiga esa deuda que Alberto Fernández había prometido el 1 de marzo del 2020 investigar. Horacio, se me acabó el tiempo, pero te agradezco y bueno, ya te invito para seguir hablando un poco más de actualidad la próxima vez, pero me parece que realmente muy importante todo lo que estuviste contando, porque lamentablemente nuestra historia parece ser desconocida para la mayoría de los argentinos, muy olvidadizos, ¿no? Y estamos a punto de una elección definitiva y creo que debemos votar con memoria. Seguro, muchas gracias Alberto por la oportunidad de poder hablar de esto. Yo lo vi muy tangencialmente, porque no comprendía lo que pasaba del todo. Ahora con los años, uno comienza a meditar 40 años más tarde, uno comienza a meditar lo que pasó. Por esa circunstancia de la vida, vengo del radicalismo y nosotros estábamos en el gobierno y pasó todo lo que pasó. Horacio Robelli ha estado aquí en Transición.